Lo que vamos a ver en este caso es el cambio a coeficientes constantes en la ecuación de Cauchy-Euler. Y para eso, a lo mejor creo que una de las maneras adecuadas de exponerlo es resolviendo un problema. Digamos que quisiéramos resolver la ecuación de Cauchy-Euler, x cuadrado de y' menos 4x por y' más 6y igual, digamos, al logaritmo natural de x cuadrado. Esta es un ejemplo muy interesante porque no tenemos anulador del logaritmo natural de x cuadrado, ¿verdad? No tenemos cuál es su función, su forma general. Y también cuando nos metemos a una integral del logaritmo natural de x cuadrado, creo que va a ser muy difícil salir de ahí. Por eso el ejemplo creo que va a ser muy ilustrativo. Si nombramos esto como la ecuación 1, entonces lo que vamos a hacer es siempre una propuesta. Digamos, vamos a proponer que la x sea igual a e a la t. Vamos a tratar de cambiar la variable. Normalmente cuando se usa t se habla de ecuaciones paramétricas, pero en este caso no nos vamos a introducir así, sino que vamos a trabajar puras operaciones exponenciales. Por ejemplo, si x es igual a e a la t, sabemos que el logaritmo natural de x, o sea, sacando logaritmos naturales en ambos lados, podríamos decir entonces que el logaritmo natural de x es igual a t, porque el logaritmo de e a la t ahí sí funciona como t. Entonces, vamos a enmarcar esta conclusión. Nosotros en nuestro gremio tendemos siempre a poner, en este caso al revés, porque estoy despejando t en términos de x, y a eso le llamamos funciones explícitas. ¿Por qué? Porque la x está explicando a la t. En cambio, el logaritmo natural de x igual a t cuesta un poco más verlo. En todo caso, habría que despejar x de ahí, pero no necesitamos porque x ya lo teníamos ahí arriba. Entonces, si miramos la ecuación anterior como t igual al logaritmo natural de x, por la conmutatividad de la igualdad, podemos derivar con respecto de x. Podemos decir que la derivada de t con respecto de x va a ser igual a 1 sobre x únicamente. Ahora, de esta misma ecuación que tengo acá, puedo decir que x elevado al cuadrado es igual a e a la t elevado al cuadrado. Que por supuesto una conclusión inmediata sería que x cuadrado sería igual a e a la 2t. También podría entonces encontrar el logaritmo natural de x cuadrado. Sería igual al logaritmo natural de e a la 2t. Por lo tanto, el logaritmo natural de x cuadrado es igual a 2t. Esto es porque realmente necesitamos en el otro lado, si no recuerdo, el logaritmo natural de x cuadrado. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera encontrar la derivada de y con respecto a x, tendría que hacer uso de la regla de la cadena, ya que esto sería igual a la derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. Pero nosotros ya tenemos valores para dt en dx, que lo podemos ver con este rectángulo que le voy a hacer al valor que tengo aquí arriba.
Entonces ya podemos decir que la derivada de y con respecto de x va a ser igual a la derivada de y con respecto de t, pero multiplicado por 1 sobre x, que es la ecuación que tenemos ahí arribita. Por lo tanto, podemos concluir que la derivada de y con respecto a x sería 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. Pero nosotros vamos a necesitar en nuestra ecuación la segunda derivada. Entonces, volvamos a derivar. O sea, la derivada de y con respecto a x, estoy derivando, sería igual a la derivada de 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t con respecto a x. O sea, con respecto a x. Aplico la derivada con respecto a x en ambos lados. Entonces, en el lado izquierdo, pues es muy fácil concluir que tengo la segunda derivada de y con respecto a x 2 veces. Y en el lado derecho, pues ni modo, aquí tenemos que derivar 1 sobre x y multiplicado por la derivada de y con respecto a t. Pero la derivada de 1 sobre x es lo mismo que la derivada de x a la menos 1. Por lo tanto, su derivada va a ser menos 1 sobre x al cuadrado, porque le restaríamos 1 a la x a la menos 1, me quedaría x a la menos 2. Eso por la derivada de y con respecto a t, más, ahora sí, 1 sobre x y la derivada con respecto a y. Por la derivada de y con respecto a t, pero ahora es con respecto a x. Espero que no se haya perdido ahí. ¿Sí estamos bien? Ok. Claro que para hacer esa derivada que tengo hasta mano derecha, me va a quedar entonces que la segunda derivada de y con respecto a x 2 veces va a ser igual a menos 1 sobre x cuadrado por la derivada de y con respecto a t, y ahora aplicamos la regla de la cadena para el que sigue. El 1 sobre x pues queda como observador, y entonces nos quedaría la derivada vamos a ponerlo de una vez, sería la segunda derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. Ahí apliqué la regla de la cadena, ¿sí?, de la derivada de y con respecto a t, la derivé 2 veces. Si quieres lo puedo corregir, no corregir sino ordenar aquí arriba y poner aquí la derivada con respecto de t y agregarle la derivada de t con respecto de, perdón, la derivada de, sí, la derivada de t con respecto de x. Eso es para poder afectar la derivada de y con respecto a t con su segunda derivada, aplicando la regla de la cadena. Pero recordemos que la derivada de t con respecto de x era 1 sobre x. Y lo vamos a sustituir en la última expresión. Por lo tanto, nos va a quedar todo igual, d cuadrado en y en dx cuadrado igual a menos 1 sobre x cuadrado por la derivada de y con respecto a t más 1 sobre x por la segunda derivada de y con respecto de t y por 1 sobre x. ¿Qué fue lo que estamos sustituyendo?
Eso ordenado un poquito más nos quedaría que la segunda derivada de y con respecto a x dos veces sería igual. Aquí podemos observar que nos va a quedar al final un x cuadrado. Cuando multipliquemos aquí nos va a quedar un x cuadrado en el denominador. Pero aquí ya tenemos un x cuadrado, entonces podemos sacar factor común 1 sobre x cuadrado para ahorrar un paso y voy a poner primero el positivo. Entonces me va a quedar la segunda derivada de y con respecto a t dos veces menos la derivada de y con respecto a t. Entonces, ya tenemos por un lado, tenemos la segunda derivada de y con respecto a dx. También tenemos la derivada de y con respecto de x, 2, que son parte de la ecuación. O sea, la segunda derivada y la primera derivada. ¿Correcto? Entonces la podemos sustituir en la ecuación 1. Hagámoslo entonces. Voy a cambiar el grueso del marcador. Sustituyendo en la ecuación número 1. Entonces, la primera pues era x cuadrado. Vamos a dejarlo con el color verde, lo que estaba. Vamos a hacer una cosa mejor incluso. Vamos a poner mejor la ecuación 1 aquí a la mano derecha para no estar subiendo y bajando. Y para eso pues vamos a usar un poquito la aplicación de nuestro software. Vamos a marcar lo que vamos a copiar. Y ahora le decimos que lo copie. Nos ponemos ahí abajito. Tal vez me cabe acá, a la par de donde dice el 1. Oh, no me cupo, pero tenemos el chance de... Ay, ay, ay. No lo puedo señalar, voy a tener que volver a hacer el mismo truco. Es que me quedó un poquito... Voy a volver a marcarla aquí porque me quedó un poquito salida y no lo quiero ahí. Ahí está bien. Esta es la ecuación 1 original para que no nos perdamos. Entonces nos va a quedar con color azul, primero x cuadrado. Y ahora con el color morado vamos a poner entre corchetes el valor de la segunda derivada, que es 1 sobre x cuadrado. Siempre tiene otros corchetes, pero los voy a copiar. D cuadrado de y en dt cuadrado. Bueno, no es d cuadrado, sino simplemente la segunda derivada menos la primera derivada, que eso correspondía a la segunda derivada. Por lo tanto, ahí puedo cerrar los dos corchetes. Menos 4 veces x. Menos 4 veces x. Pero eso sería con azul. Menos 4 veces x, y con x ahora sí la vamos a poner con color morado. Otra vez, perdón, ahí me equivoqué, es menos 4 veces x, con azul todo. Es por el color. Ahora sí, con el color morado, la primera derivada, que la teníamos un poco acá arriba, que es 1 sobre x por dy en dt. Dije 1 sobre x por dy en dt. Eso sería la primera derivada, más 6 veces y en lugar de escribir, bueno, 6y debiera ir con color azul para respetar lo de la ecuación. Me gusta a veces mucho cuidar los colores, más 6 veces y igual, y en el lado derecho teníamos el logaritmo natural de x cuadrado. ¿Correcto? También lo pude enseñar ahí abajo. Pero lo que quiero es hacer esta sustitución. No sé si la observa. Quiero sustituir el logaritmo natural de x cuadrado como 2t. Es lo que voy a hacer ahí abajo.
Esto le correspondería con color morado. Si x es diferente de 0, podemos hacer algunas cancelaciones. Por ejemplo, este x cuadrado con este y esta x con esta otra x. Por lo tanto, la ecuación ya nos queda un poquito más interesante como la segunda derivada de y con respecto a t cuadrado menos me parece que aquí copié mal, aquí era de y en dt. Podemos irlo a corroborar si es necesario. ¿Sí? Sí, aquí está. Estaba muy cerca, pero hay que subir la pantalla, entonces se puede perder. De y en dt. Entonces me quedaría la segunda derivada menos la primera derivada menos otra vez la derivada de y con respecto de t más 6 veces y igual a 2t. Pero de y menos de y nos debiera de dar menos de y menos 4 de y en dt. Aquí me robé el 4, ¿ve? Menos 4 de y en dt. Y esas sí las podemos sumar y nos darían 5. Por lo tanto, la segunda derivada de y en dt cuadrado menos 5 de y en dt más 6y igual a 2 veces t. Esta va a ser nuestra nueva ecuación 1, pero con cambio de variable. Ahora es una ecuación lineal donde su variable independiente es t y su variable dependiente es la y. Eso es lo que básicamente tenemos, ¿correcto? Pero la gran ventaja que tenemos ahora es que nuestra ecuación de segundo orden es ¿de qué? Sí, la ecuación esa 1 verde que está ahí es una ecuación diferencial ordinaria de grado 2, lineal, pero ¿qué más? Constantes. Eso fue lo que logramos. Si comparamos la ecuación esta 1, bueno, la otra está aquí arribita, no tengo que subir mucho. Esta era una ecuación de Cauchy-Euler, donde los coeficientes dependían de la variable x. Entonces lo que logramos realmente fue convertir esa ecuación 1, que está aquí con color anaranjado indicado, a este 1 con color verde, que se convirtió en una ecuación de coeficientes constantes. Entonces aquí ya sabemos cómo se resuelve esto, pero vamos a resolverla para t. O sea, vamos a encontrar y, pero en términos de t. Eso es lo que vamos a encontrar de acuerdo al análisis de esa ecuación. Entonces empezamos para resolverla, encontramos nuestra homogénea asociada. La homogénea asociada, pero que no se nos olvide que es de la ecuación 1, verde. Esta ecuación homogénea asociada va a ser entonces la segunda derivada de y con respecto a t cuadrado menos 5 veces la derivada de y con respecto a t más 6 veces y igual a 0. Y aquí comenzamos con todo lo que hemos aprendido. Encontramos con su ecuación auxiliar. Una vez que ya la convertimos a ese método, ahora va a ser cuestión de qué vamos a usar. Si vamos a usar aquel de sustituciones de funciones o si vamos a usar entonces en este caso el auxiliar pues no tiene nada que ver porque nos quedaría m cuadrado menos 5m más 6 igual a 0. Entonces nos quedaría que esto lo podemos factorizar menos por más es menos, la suma de dos números me da 5 y si el producto sea 6, definitivamente que 3 y 2. Por lo tanto concluiríamos que m menos 3 es igual a 0 o
m menos 2 es igual a 0. Eso quiere decir que m vale 3 o m vale 2. Por lo tanto, tenemos una y1 igual a ¿qué? No. ¿Por qué no? No. Yo estuve explicándole aquí, pero ve que esta vez se pone a escribir, entonces yo veo que pierde algunas cositas importantes. Cuando yo escribí la ecuación 1 verde, se la clasifiqué. Le dije que la variable independiente era t y la variable dependiente era y. Por lo tanto, la y tiene que estar en términos de t. Entonces será e a la 3t. Y la y2 es igual a e a la 2t. Así quedaría y1 y y2. Entonces, ¿por qué método lo vamos a resolver? Eso va a ser usted. Primero tendríamos que encontrar que el gaussiano de e a la 3t y e a la 2t, en efecto, pues sí es diferente de 0. Por lo tanto, la y sub c sería igual a c1 por e a la 3t más c2 por e a la 2t. Si lo hiciéramos por variación de parámetros o podemos empezar cualquiera de los dos métodos. Realmente tenemos 3 métodos para resolverla ahorita, porque prácticamente es un resumen. Vea que ya no va a aparecer el logaritmo natural de x cuadrado. Entonces aquí vamos a poder encontrar el anulador de 2t, si lo hacemos por anulador. Si lo hacemos por poner una función equivalente a 2t, sería at más b. Y igual a at más b. ¿Estamos? Y si la hacemos por cómo se llama, por variación de parámetros, entonces ¿qué va a pasar? Que encontramos el gaussiano, ¿sí? Utilizando e a la 3t y e a la 2t, sus derivadas, y ahí teníamos el gaussiano, por un lado. Y por otro lado, entonces haríamos que yp va a ser u1 por y1 más u2 por y2, ¿ok? Entonces sabemos que la derivada de u1', que es lo que acabamos de ver, cualquiera de esos 3 métodos puede aplicar. Entonces yo lo hice, cuando lo hice, apliqué el que tal vez para mí el más sencillo, pero no estoy seguro que sea el más sencillo. Asumir un yp igual a t, o puedo poner solamente a, pero va a usar at más b, o lo puede escribir como también puede ser a más tb, o b veces t, no importa, lo importante es que sea un término lineal. Por superposición, ese es correcto. Siento que esa es la más fácil para mí en este momento, considero que es la más fácil, pero podemos hacerlos por los 3 métodos. Y por los 3 métodos tenemos que llegar a lo mismo. Este método de superposición, lo que se observa es... Siempre lo que se observa, recuerde que lo que se observa es lo que hace que la ecuación ya no sea una homogénea. Siempre. Si lo hace por cómo se llama, por el operador, si quiere lo hacemos por el operador anulador. Por el operador anulador sería multiplicar solo por d cuadrado. ¿Cierto o no? Puede ser, pero vamos a hacerlo por sustitución. Entonces, por supuesto que si lo vamos a hacer por ese método, necesitamos encontrar o sustituir yp', que va a ser a. Esto es lo que me gusta a mí. Y la segunda derivada de p va a ser 0. Entonces la sustitución en la ecuación llamada 1 verde nos quedaría, la segunda derivada sería 0. ¿Correcto? Más, estoy viendo la ecuación verde, estoy acá, menos 5 veces de y en dt, menos 5 veces de y en dt, yp', sería entonces menos 5a. Y por último tendríamos que sumarle 6y. Sumémosle los 6y. Pero y, ¿cuánto vale y? Pues vale a por t más b. Y eso dice que tiene que ser igual a la función que teníamos en el lado derecho de la ecuación 1, que es 2t. Entonces lo igualamos a 2t. Y aquí entramos al principio de coeficientes indeterminados, porque nos quedaría menos 5a más 6b sin t,
más 6 veces a por t igual a 2t. De aquí compararíamos menos 5a más 6b, pero no tiene más que un 0. ¿Correcto? Entonces decimos que menos 5a más 6 veces b es igual a 0. Y la otra pues igualaríamos el 6a a 2. Hagámoslo entonces, tendríamos 6a. Claro, de esta última es muy fácil y evidente decir que a vale 1/3. Si a vale 1/3, regresamos a la ecuación primera y diríamos que menos 5 veces a, pero a vale 1/3, más 6 veces b va a ser igual a 0. El menos 5/3 lo podemos pasar en el lado derecho. 6b es igual a más 5/3. 5 por 1/3 es 5/3. Como tiene negativo, pues sumamos 5/3. Y nos quedaría que b lo dividimos todo dentro de 6 y me quedaría 5 dividido entre 18. Pero YP era AT más B. Recordemos que YP era A por T más B. El orden no importa. Eso quiere decir que la YP va a valer la A, que es 1/3 de T más 5 sobre 18. Con eso hemos terminado y hemos encontrado la Y particular. Sin embargo, podríamos poner nuestra Y total como esta última que pusimos 1/3 de T más 5 sobre 18, más, si no mal recuerdo, era C1 por E a la 3T, por favor confírmelo, más C2 por E a la 2T. Voy a subir la pantalla para ir a buscar el Y1 y el Y2. Ya me pasé. Aquí está. Y1 era E a la 3T y la otra era E a la 2T. Está bien como lo puse, E a la 3T más C2 por E a la 2T. Pero cualquiera que mire esto le va a decir, pero mire, sí está bien, pero la Y la tiene en términos de T. Y yo le di una ecuación diferencial en términos de X. Recuerde la ecuación 1, no la verde, sino la 1 rojo, que aquí ya la ubiqué. Yo tengo que dar mi Y en términos de X. Hagámoslo entonces. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues simplemente, ¿qué sustitución usamos? Nosotros usamos una sustitución que era que t era igual al logaritmo natural de x. Eso fue lo que hicimos básicamente. Con t igual al logaritmo natural de x. También lo podría ver un poco más arriba como x igual a la t, pero yo necesito la t porque es la que necesito ir allá abajo a hacerla. Claro, la e a la 2t y e a la 3t va a ser muy fácil. E a la 2t va a ser x cuadrado. En esa creo que no va a haber mucho problema. Y ni modo, e a la 3t va a ser x al cubo. En esas creo que no tendríamos problema, pero podemos hacerlo sin tener en cuenta eso y sustituir directamente. Vamos solo a razonar aquí cómo. Se me olvidó quién. Así, como x era igual a e a la t, por lo tanto habíamos dicho también que t era igual al logaritmo natural de x. Este último es el que vamos a usar, pero podemos hacerlo de muchas formas porque tenemos muchas relaciones, ¿verdad? Por ejemplo, decía x igual a e a la 2t, x cuadrado, de plano, y x cubo para la otra e a la 3t. El problema es que tenemos solo t solita, entonces vamos a usar el logaritmo natural de x. Por lo tanto, la y general, y aquí le voy a poner en términos de x. Tal vez aquí sería bueno ordenar un poco y poner la y, pero en términos de t, que no estaría malo. Claro, para efectos de calificación, yo necesito que usted lo traslade a términos de x. Por lo tanto, esto nos va a quedar que es igual a 1/3 de t, que es el logaritmo natural de x. El 5/18 no le va a afectar en nada. Más C1. Y aquí vamos a hacer una pequeña 3 veces el logaritmo natural de x.
más C2 por E a la 2 veces el logaritmo natural. Pura sustitución hice. Entonces nos va a quedar, por ejemplo, que Y en términos de X, que es lo correcto, sería, por ejemplo, el logaritmo natural de X a la 1/3, una buena simplificación, más 5 sobre 18, más, y el C1 por E a la logaritmo natural de X, ¿qué tendríamos que hacer? Teníamos que poner C1 por E a la logaritmo natural de X al cubo. Ya eso nos recuerda que fallamos una vez, pero ya no volvemos a fallar 2 veces, ¿cierto o no? Perfecto. Entonces, Y de X va a ser el logaritmo natural de X a la 1/3 más 5 sobre 18 más C1 de X al cubo más C2 de X al cuadrado. Y ahora esa sí sería nuestra respuesta final. Aquí terminamos nuestro punto 4.7. Casi no ponía yo fechas, pero ahora le estoy poniendo el 23 del 10 del 2024.